El canto a la libertad de José Antonio Labordeta no será el himno oficial de Aragón. El Partido Popular y Partido Aragonés han rechazado debatir la iniciativa legislativa popular que venía avalada por 25.000 firmas. Creen que no es el momento oportuno para cambiar el himno actual. La oposición sí estaba a favor de estudiar esta petición popular. El exjusticia de Aragón, Emilio Gastón, elegido para defender la iniciativa popular, ha pedido que el canto a la libertad sea el himno oficial porque los aragoneses, ha dicho, así lo identifican. Señoras y señores diputados, representantes del pueblo aragonés, quería dar as mías expresiones a todos los aragoneses y aragonesas que de un modo u otro... Con el agradecimiento a todos los que han participado comenzaba la defensa de la proposición. Emilio Gastón recordaba emocionado la figura de José Antonio Labordeta y resaltaba que el canto a la libertad acompañó las grandes manifestaciones autonomistas de los años 70, por lo que merece ser, ha dicho, reconocido como himno oficial. Siendo una canción cuya letra tiene un contenido con valores universales, puede ser y es cantada en multitud de lugares, y cuando quienes la cantan son aragoneses, se les identifica como tales y con la tierra. Izquierda Unida, PSOE y Chunta Aragonesista apoyaban la toma en consideración de la iniciativa. Les pido que tengan la responsabilidad histórica de estar a la altura de las circunstancias. Hagan caso de la petición de miles y miles de aragoneses de toda condición y hagan caso del sentimiento de cientos de miles de muchos más que no aparecen allí. Los partidos que están en la oposición han apoyado debatir esta proposición de ley por ser una petición ciudadana. Partido Popular y Partido Aragonés han rechazado su toma en consideración, asegurando que no es necesario cambiar el actual himno. Conocido el resultado de la votación, Chunta Aragonesista ha criticado duramente el rechazo de la Cámara a debatir la solicitud. Pero ustedes han hecho caso omiso de la historia y le vuelven la espalda a quienes han pasado horas y horas delante de estas Cortes, señorías, para darle el último adiós a Labordeta. Y hoy no me cabe la menor duda de que el Parlamento aragonés, de que nuestras Cortes de Aragón están más lejos todavía, si cabe, del pueblo aragonés. Fuera del hemiciclo, los promotores lamentaban el fracaso de la iniciativa popular, entonando su particular himno.